Arfuch arresta a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal. Durante años, fue intocable. Su nombre inspiraba respeto en los pasillos de seguridad del gobierno federal. Luis Cárdenas Palomino, el que alguna vez fue considerado el brazo derecho de Genaro García Luna, parecía haber desaparecido entre sombras tras el escándalo. Pero esa noche, en un operativo quirúrgico liderado por Omar García Arfuch, fue detenido sin margen para negociar. Lo que parecía el cierre de un ciclo fue, en realidad, la apertura de una verdad mucho más profunda, una red criminal operando desde las entrañas del Estado. Las primeras filtraciones del expediente son demoledoras. La operación que lo derrumbó se llamó Espejo Quebrado, y su objetivo no era solo capturar al exfuncionario, era romper el mecanismo de protección que durante más de una década le permitió moverse impune, en silencio, blindado por intereses nacionales e internacionales. Lo que encontraron fue más que corrupción. Fue una maquinaria, contratos firmados por empresas fachada, millones de dólares triangulados a través de bancos europeos, y al centro, un hombre que conocía el sistema por dentro, porque lo había ayudado a construir. Uno de los puntos clave de la investigación fue una serie de interceptaciones telefónicas. Ahí, con voz pausada pero firme, Cárdenas Palomino presionaba a políticos, ofrecía protección, y en más de un caso, sugería salidas para eludir investigaciones. La red llegaba a jueces, fiscales, incluso diplomáticos. Una voz lo resumió todo en una llamada: Luis tiene a todos donde los necesita. Pero ya no. El papel que jugó en la tristemente célebre Operación Rápido y Furioso fue más que simbólico. Según los documentos recopilados por el equipo de Arfuch, Palomino no solo sabía lo que ocurría con el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México, sino que habría coordinado rutas de paso seguras para que el armamento llegara al cártel de Sinaloa a cambio de acuerdos de colaboración no escritos. Era, en efecto, un arquitecto de conexiones prohibidas. Y ese alias, el arquitecto, aparece una y otra vez en archivos cruzados con agencias extranjeras. Un nombre que nunca se decía en voz alta, pero que todos sabían qué significaba: un operador silencioso, con credenciales oficiales, cuya verdadera lealtad estaba con el dinero, no con la ley. El operativo para atraparlo fue preparado durante meses. Se movieron piezas lentamente. Se esperó el momento exacto para evitar filtraciones. Y cuando se tuvo la certeza, se ejecutó. Sin disparos. Sin show. Solo eficacia quirúrgica. Luis Cárdenas Palomino fue detenido en su residencia con órdenes de captura federal e internacional vigentes. Al entrar, los agentes encontraron documentos sellados, discos duros ocultos y registros financieros que conectan con al menos 3 países. En el tribunal, su defensa intentó frenar todo. Hubo amenazas, al menos 3 jueces y 2 fiscales reportaron presiones externas. Pero Arfuch ya había anticipado ese movimiento. Los jueces fueron protegidos, los testigos asegurados, y la causa, blindada. Nadie esperaba que el caso llegara tan lejos. Pero lo hizo. Hoy, la detención de Luis Cárdenas Palomino no solo representa el cierre de una etapa de impunidad. Representa la caída de una figura clave en la alianza entre crimen organizado y Estado. Representa también el principio de una nueva ofensiva que, por primera vez, está dispuesta a nombrar a todos los que durante años fueron intocables. Tras la captura, comenzaron a emerger los ecos de quienes, durante años, temieron hablar. Algunos excolaboradores rompieron el silencio en entrevistas protegidas. Uno de ellos dijo: Luis no necesitaba levantar la voz. Bastaba con que mencionara a alguien para que supiéramos que estaba marcado. Ese tipo de poder no se construye de la noche a la mañana. Se cultiva con años de impunidad, favores cruzados, lealtades compradas y miedo sembrado estratégicamente. Durante el cateo posterior a su detención, los peritos localizaron planos de instalaciones federales marcados con anotaciones a mano, lo cual encendió las alertas de seguridad interna. ¿Por qué alguien que ya no ejercía funciones oficiales tenía en su poder mapas logísticos de operativos sensibles? La respuesta llegó poco después. Había contactos vigentes, dentro de las fuerzas de seguridad, que seguían respondiéndole. Una red viva, silenciosa, esperando reactivarse con una llamada. Entre los documentos más reveladores estaba un expediente etiquetado como B-53. En él, una serie de operaciones de encubrimiento ligadas a rutas de tránsito de armas, dinero y personas. La investigación lo bautizó como el Manual del Infiltrado, como operar desde adentro sin dejar huella. Era una guía detallada para mantener la fachada legal mientras se alimentaba el caos desde las entrañas del propio sistema. Una nota escrita a mano sobresalía entre los papeles: solo los leales sobreviven. Palabras que parecían una consigna de guerra, pero que ahora eran parte de la evidencia que se presentaría en juicio. Palabras que, años atrás, intimidaban.
Hoy, solo revelan el nivel de podredumbre que alcanzó el poder cuando se puso al servicio del crimen. Los nexos con el cártel de Sinaloa no eran vagos ni circunstanciales. En registros telefónicos y transferencias bancarias se trazaron líneas directas con emisarios del cártel, incluyendo nombres que ya figuran en listas de los más buscados por agencias internacionales. Pero más allá de las conexiones con el narco, lo verdaderamente escalofriante era cómo Palomino intervenía procesos judiciales, modificaba órdenes de captura, reprogramaba audiencias y, en más de un caso, desaparecía pruebas clave para exonerar a cómplices incrustados en otras dependencias. En el análisis forense de sus dispositivos, se hallaron comunicaciones cifradas con una red de abogados y asesores estratégicos que se encargaban de limpiar los rastros de operaciones ilícitas. Esto no era un hombre actuando solo. Era la cabeza de una maquinaria con alcance multinacional. Lavado de dinero en Panamá, triangulaciones desde Luxemburgo y propiedades en España que eran usadas como centros logísticos temporales. Arfuch, en una breve declaración, fue contundente: no se trata de venganzas ni de vendetas. Se trata de limpiar las estructuras desde adentro, cueste lo que cueste. Y con eso marcó el tono de una nueva etapa. Una que ya no teme derribar ídolos ni desmontar castillos que parecían inamovibles. Una de las piezas más inquietantes que reveló el expediente fue la existencia de una base de datos negra, una lista de funcionarios, empresarios, periodistas y hasta familiares de altos mandos, todos ellos etiquetados por su nivel de riesgo o utilidad. Algunos con anotaciones como presionable, silenciable o simplemente intocable. Esta base estaba oculta en un disco duro encriptado, escondido en un falso compartimento dentro de una caja de seguridad que, irónicamente, decía protección de archivos. Lo que Arfuch y su equipo encontraron no fue solo una red de corrupción, fue una arquitectura de control. Palomino no solo recibía sobornos o hacía favores, él diseñaba el flujo del poder. Organizaba quien ascendía, quien caía en desgracia, y quien simplemente desaparecía del mapa institucional. Era el titiritero detrás del telón, y lo más perturbador es que durante años, todo eso fue considerado normal en algunos círculos del poder. Los vínculos con el extranjero tampoco se limitaban al lavado de dinero. Aparecieron registros de reuniones con exagentes de inteligencia de otros países, realizadas en Panamá, Bogotá y Lisboa. Algunas de esas reuniones fueron documentadas por servicios de inteligencia internacionales que decidieron cooperar con México al ver el nivel de colusión revelado. Una fuente confirmó que el apodo El Arquitecto no solo era usado dentro de México, agencias extranjeras ya lo tenían registrado como actor de alto riesgo institucional. Uno de los hallazgos más estremecedores vino del análisis de los contratos firmados por empresas fachada entre 2010 y 2018. Al menos 12 de esos contratos están ahora bajo revisión judicial porque están vinculados con adquisiciones públicas en materia de seguridad que nunca llegaron a ejecutarse, pero por las cuales se transfirieron millones de pesos. Lo inquietante no es solo el robo, sino el destino del dinero. Parte de esos fondos habría sido usado para financiar campañas políticas en estados clave, comprando así respaldo y protección durante años. Durante la audiencia inicial, Palomino se mostró sereno, casi desafiante, como si supiera que, incluso entre rejas, había piezas que aún le respondían. Pero esa calma fue erosionándose a medida que el fiscal expuso los vínculos con El Arquitecto y desplegó los documentos que probaban sus operaciones cruzadas con cárteles y funcionarios. La sala enmudeció cuando se reveló que incluso había ordenado espiar a miembros de su propio gabinete, por temor a que lo traicionaran. Lo que esta investigación ha destapado va más allá de un solo hombre. Es un espejo roto que refleja a todo un sistema que durante años funcionó al margen de la ley, con el cinismo de quienes sabían que tenían la protección de la cúpula. Y aunque su caída es histórica, también representa un mensaje: no importa cuán alto hayas llegado, si tu poder está construido sobre amenazas, chantajes y muerte, tarde o temprano, todo se cae. Uno de los momentos más simbólicos de toda esta operación ocurrió durante el traslado de Palomino al penal federal. El convoy avanzaba con extrema vigilancia, escoltado por elementos de élite. Pero lo que llamó la atención fue el silencio. No hubo gritos. No hubo declaraciones. Solo la mirada fija de un hombre que, por primera vez, parecía entender que ya no controlaba el juego. Ese silencio fue más poderoso que cualquier discurso. Fue el retrato del colapso. En los informes que presentó la Fiscalía, también se detalló cómo Palomino usaba una red de mensajeros para mover instrucciones sin dejar rastro digital. Esta estructura analógica, con sobresellados, claves numéricas y rutas físicas, le permitió mantenerse invisible incluso para tecnologías de rastreo más avanzadas. Esa obsesión por el control, esa paranoia calculada, lo convirtió en un fantasma operativo, presente en todos lados, pero imposible de atrapar hasta ahora. Al reconstruir la línea de tiempo de su ascenso, salta a la vista un patrón:
cada escándalo que estallaba en la Policía Federal, él salía ileso. Siempre había un chivo expiatorio, un subalterno dispuesto a cargar con la culpa. Así logró sobrevivir al colapso del sexenio de Calderón, a la disolución de la Policía Federal e incluso al juicio de García Luna. Su nombre era mencionado, pero jamás tocado. Hasta que Harfuch decidió no dejar cabos sueltos. La operación que terminó en su detención se remonta a un rastreo iniciado por movimientos financieros irregulares. No fue una filtración. No fue una denuncia pública. Fue un patrón bancario detectado en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que revelaba depósitos cruzados entre empresas fantasmas y cuentas ligadas a exfuncionarios. Ese fue el hilo. Y al seguirlo, la telaraña comenzó a revelar su forma. Incluso dentro del penal donde ahora está recluido, ya se han activado protocolos especiales. No solo por el riesgo de fuga, sino por la posibilidad de que sea blanco de represalias. Algunos de los que antes lo obedecían hoy temen que coopere con las autoridades para reducir su condena. Porque si Cárdenas Palomino habla, hay gobernadores, empresarios, generales y banqueros que no van a dormir tranquilos. En las próximas semanas, se espera que testigos clave comparezcan bajo resguardo. Excolaboradores, expolicías, analistas de inteligencia que ahora han decidido romper el pacto de silencio. Lo que podría surgir de sus declaraciones no es solo evidencia, es la memoria institucional de una época dominada por el crimen desde dentro. Este caso, más que un cierre, representa el inicio de un proceso de purga institucional que México necesita con urgencia. Pero no será fácil. Porque como lo demostró este caso, las redes no se rompen con discursos. Se rompen con pruebas. Con voluntad política. Y con la decisión de enfrentar la verdad, aunque esa verdad sea más oscura de lo que el país estaba dispuesto a aceptar. Mientras tanto, la estructura que lo respaldó durante años comienza a fracturarse. Algunos de sus viejos aliados, al ver la contundencia de las pruebas, están moviendo sus piezas. Cambio de domicilios, cancelación de cuentas, borrado apresurado de historiales digitales. Pero ya es tarde. Las órdenes de localización están en curso y Harfuch lo ha dejado claro, no se trata solo de encarcelar al operador, sino de desmantelar el sistema. En redes sociales, antiguos funcionarios han comenzado a deslindarse públicamente. Pero los archivos rescatados de los discos duros incautados ya han comenzado a ser cotejados con registros oficiales. Fotografías, audios, correos encriptados, listas de pagos. Uno por uno, los nombres empiezan a coincidir con contratos inflados, adjudicaciones directas y transferencias trianguladas desde paraísos fiscales. La narrativa ya no es posible disfrazarla. La red era real. Y Palomino no solo estaba en el centro, él era quien la dirigía. Uno de los documentos más duros, clasificado bajo el código Cascada 11, es un informe interno que describe cómo ciertas decisiones estratégicas de seguridad nacional fueron manipuladas desde dentro. Órdenes de despliegue alteradas. Informantes eliminados antes de hablar. Zonas rojas dejadas sin protección para permitir el paso de cargamentos. Todo eso sucedía mientras en público se hablaba de combate frontal al narcotráfico. Pero lo más perturbador de todo esto es que muchos de estos movimientos fueron autorizados con firmas legítimas, aprobados por órganos legales, blindados por la propia burocracia. El sistema no estaba fallando. El sistema ya había sido tomado por completo. En uno de los interrogatorios recientes, un testigo protegido lanzó una frase que congeló a los presentes. Mientras la gente pensaba que el enemigo estaba fuera, él ya estaba sentado en la mesa presidencial. La frase resonó como un eco en los pasillos de la fiscalía. No era solo un testimonio. Era una confesión colectiva de una nación que por años convivió con el lobo disfrazado de guardián. Y aún falta. Los fiscales trabajan contrarreloj para procesar decenas de carpetas relacionadas. Nuevas órdenes de aprehensión están en curso. El juicio de Cárdenas Palomino podría convertirse en uno de los más explosivos en la historia judicial de México, no solo por las pruebas, sino por los nombres que podrían caer si él decide hablar. Este no es un caso aislado. Es una bomba de tiempo que por fin explotó. Y aunque la detención marca un hito, la pregunta que todos evitan decir en voz alta sigue flotando: ¿cuántos más como él siguen operando desde las sombras? En la revisión de los contratos adjudicados durante su gestión, los fiscales descubrieron algo todavía más alarmante. Más de una docena de empresas proveedoras de seguridad compartían socios ocultos y direcciones fiscales falsas. Lo que parecía un mosaico de proveedores legales era, en realidad, una fachada bien construida para desviar fondos públicos a cuentas personales y financiar operaciones encubiertas. Algunas de esas empresas incluso participaron en foros internacionales de seguridad, como si su legitimidad no pudiera ser cuestionada. Lo escalofriante es que muchas de esas licitaciones pasaron por auditorías internas sin observaciones.
¿Cómo fue posible? Porque quienes debían auditar también formaban parte del esquema. Palomino no era solo un hombre con poder, era un ingeniero del encubrimiento, un arquitecto del delito institucionalizado. Había diseñado un sistema donde cada engranaje servía a su propósito y, si fallaba, era reemplazado al instante por otro igual de corrupto. Uno de los informes reservados filtrados en las últimas horas señala la existencia de cajas negras en oficinas federales, donde se guardaban grabaciones, audios de presión política, chantajes a jueces y sobornos pactados con firmas digitales. Arfuch habría recibido acceso a estos archivos tras obtener autorización judicial, y lo que encontró allí podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la podredumbre en los cuerpos de seguridad del país. Se habla de reuniones nocturnas en casas de seguridad ubicadas en zonas residenciales de la Ciudad de México, donde se tomaban decisiones que luego eran impuestas como línea oficial. Se discutía sobre qué medios de comunicación recibirían líneas editoriales y cuáles serían castigados con auditorías o bloqueos presupuestarios. La manipulación no solo era institucional, era mediática, política, empresarial. Y mientras tanto, el ciudadano común, el policía de base, el servidor público honesto, quedaba a merced de un sistema que premiaba el silencio y castigaba la integridad. Uno de los elementos del cuerpo de escoltas de Palomino declaró bajo resguardo: «Yo sabía que si hablaba, mi familia iba a pagar el precio. Nos tenían contados. Sabían dónde vivíamos. Con quién salíamos. Quién recogía a nuestros hijos». El miedo era la moneda más utilizada. Y ese miedo construyó una fortaleza durante más de una década. Pero esa fortaleza comenzó a agrietarse desde dentro. Primero con la caída de García Luna. Luego con los informes de la DEA. Y ahora, con el arresto de quien muchos consideraban intocable. Lo que viene no será fácil. El juicio abrirá heridas. Se revelarán más nombres. Se cuestionarán alianzas. Pero también será una oportunidad para reconfigurar el mapa del poder en México. Arfuch ha dejado claro que no se trata de venganza, sino de justicia. Y en un país donde la justicia parece siempre llegar tarde, esta vez llegó con pruebas, con arrestos, con una narrativa que por fin se atreve a nombrar las cosas por su nombre. Y mientras Palomino permanece en una celda, enfrentando el peso de una vida construida sobre amenazas y sobornos, el país entero observa lo que muchos consideraban imposible: que uno de los hombres más poderosos en materia de seguridad finalmente responda ante la justicia. No solo por lo que hizo, sino por lo que permitió, por lo que silenció y por los crímenes que facilitó con su inacción selectiva. Los documentos recuperados de su domicilio revelan otro capítulo macabro: una red de inteligencia paralela, donde se filtraban datos de operativos en tiempo real a grupos criminales. Esa información era vendida al mejor postor. Con eso evitaban detenciones, cambiaban rutas de traslado y hasta ejecutaban a rivales justo antes de ser capturados. La información que debía proteger a la ciudadanía se usaba como arma de guerra para proteger intereses privados y estructuras criminales. Algunas de estas operaciones estaban registradas con nombres en clave como Ceniza Roja, Operación Vértigo y El Manto. Cada una tenía un protocolo distinto, desde vigilancia de periodistas incómodos hasta protección a figuras políticas ligadas al crimen organizado. Lo que parecía una estrategia de seguridad nacional, en realidad era un catálogo de servicios sucios orquestados por un funcionario con acceso a todo. Una parte del expediente incluye correos cifrados en donde Palomino intercambiaba información con actores externos, algunos de ellos vinculados a empresas armamentistas y consultorías de seguridad con sede en Europa del Este. Las conversaciones giraban en torno a la compra de tecnologías de rastreo, no para combatir el crimen, sino para localizar activos humanos de alto riesgo, término que usaban para referirse a testigos protegidos, policías arrepentidos y funcionarios que pensaban delatar la red. Las últimas horas han sido clave para la Fiscalía. Gracias al cruce de llamadas, se ha confirmado que Palomino mantuvo contacto con por lo menos 4 exgobernadores, 2 de los cuales están bajo vigilancia. La red no era vertical, era transversal. Alcanzaba secretarías de Estado, órganos legislativos y hasta organizaciones civiles que fueron utilizadas como fachadas para justificar transferencias millonarias. Mientras tanto, Arfuch prepara la siguiente fase: una batería de comparecencias que incluirá a nombres que jamás imaginaron estar en una lista judicial. Y no solo se trata de buscar culpables, sino de mostrar con exactitud cómo el poder fue pervertido desde las entrañas. Cómo la seguridad pública fue convertida en un negocio familiar. Cómo se vendieron vidas por millones, contratos por silencio y justicia por conveniencia. Este es un momento histórico. No porque caiga un hombre, sino porque se abre una ventana, aunque sea brevemente, para que México se mire en su propio espejo. El juicio que se avecina puede no reparar el daño, pero puede marcar una línea. Puede ser el inicio del fin de una época donde los peores criminales llevaban traje,
usaban placa, y eran aplaudidos por combatir al crimen que ellos mismos crearon. Si valoras el trabajo que hacemos para investigar, contar y revelar lo que otros prefieren callar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta vez la justicia llegará hasta el fondo? Y por favor, comparte este video, porque mientras más personas conozcan la verdad, menos espacio habrá para la impunidad. Nos vemos en el siguiente video.